Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días. Comenzamos entonces una nueva jornada, ya la última, el último bloque de este día viernes. Este día viernes 12 de marzo, estamos esperando que se conecten los compañeros, ya, que se conecte Julieta, que se conecte Agustina, Alex también. Hay mucha gente aquí, mucha gente nueva que no conozco. A Analia, también a Antonia, a Catalina. Constanza, Dafne, Ignacia, Yanis, Julieta, Renato, Tamara y Victoria. Muy bien. Buenos días, dice Alex también. Muy buenos días para usted. Para usted. Vamos entonces, recordemos que siempre comenzamos con una pequeña canción. Ustedes también pueden sugerirla ahí en el chat, ya, para tomar bríos, para tomar energía, para lo que se nos viene, en cada clase. Ya, les doy la bienvenida a mi casa, como todos los otros profes que también estamos haciendo clases online para ustedes. Para ustedes. Ponemos aquí, salir de aquí, salir de aquí, salir de aquí, salir de aquí. Veamos qué nos dice el chat. Póngame el nombre completo de la canción y el link. Ojalá que el link, porque son canciones nuevas para mí, Analia. ¿Ya? Puedes poner aquí el link de la canción que te gusta o el nombre completo. ¿Ya? Ahí nosotros después les vamos a poner entonces en el inicio de nuestra clase. Muy bien, chiquillos, vamos acá aquí a la página del aula virtual. Aula virtual, veamos aquí, gracias, ahí nos puso el link, ahí la vamos a ver después. Muy bien, muy bien. Tenemos nuestra segunda clase. Recordemos que en la primera nosotros vimos la técnica del subrayado. Vamos a recordar varias cositas desde allí. ¿Ya? Yo me acuerdo que ustedes fueron bien participativos la clase pasada, así que espero que también lo sean en esta. Bien, ya hicimos nuestro saludo inicial, vamos a analizar nuestro objetivo de aprendizaje, vamos a ver una revisión de contenido, técnica de subrayado aplicado y a la creación, perdón, de un resumen. Vamos a ver un diálogo y preguntas de cierre. Bien, vamos a hacer nuestro análisis del objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Lo que nosotros estamos viendo en estas clases, como el curso se llama competencias lectoras y se llama reforzamiento del lenguaje, ¿ya? Lo que estamos viendo es aplicar estrategias de comprensión. Una de esas estrategias es el resumen. Voy a estar anotando cositas aquí a la derecha de su pantalla. Los que están viéndome por celular quizás no van a ver las anotaciones, pero sí las pueden ver después en el video que va a quedar registrado en el aula virtual. Bien, nosotros aplicamos técnicas de comprensión lectora, estrategias, formas de entender entonces el hecho de leer. ¿Ah? Si se ve en el celular, dice Analia, claro, si uno lo pone como de ladito, ahí se ve, aunque se ve chiquito, pero se ve. ¿Ya? Una de las técnicas, lo voy a anotar acá, una de esas técnicas es el subrayado. ¿Qué es el subrayado? ¿Ya? El subrayado es indicar, ¿ya?, mediante colores o marcadores, la información más importante de un texto. Para esto tenemos que saber dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, ya, la primera es identificar el tipo de texto. Muy importante, muy importante. Nosotros hacemos una distinción en lenguaje, en cómo se enseña acá en Chile, ¿ya? Entre texto literario y texto no literario. ¿Alguien sabe alguna diferencia de estos dos textos, chiquillos? ¿Alguien recordará algo ya de la enseñanza también básica que nos indica esta diferencia?
algunas respuestas ahí sobre la diferencia entre estos dos tipos de texto, muy importantes para todos nosotros, el tipo de texto. Ya, vamos a recordar algunas cosas y a especificar. Muy bien, espero que lo estén observando acá. Para hacer una distinción simple, el texto literario, ¿ya?, crea mundos a partir de la palabra. Por otro lado, el texto no literario habla sobre cosas pertenecientes al mundo, que pertenecen a nuestro mundo. Muy bien, y esa es la pequeña distinción, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, si uno pone en relación estos dos textos con un caballo. ¿Por qué un caballo? Me preguntarán. Por ejemplo, un texto literario crea mundos y el caballo puede ser un unicornio, un Pegaso. Pero cuando hablamos de cosas que pertenecen al mundo, ¿ya?, que pertenecen al mundo, ahí nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la constitución del mismo caballo, ya su pertenencia, por ejemplo, a los mamíferos, y datos más bien objetivos nos pueden ilustrar entonces el caballo que existe en este mundo. En cambio, el texto literario crea mundos nuevos a partir de la ficción. Bien, esa es una de las distinciones. Y la segunda distinción es distinguir, ¿ya?, la información relevante. Primero, A, según el tipo de texto. Y su B, y su ubicación, ¿ya?, dentro de las oraciones que constituyen el texto. Aquí habíamos visto categorías gramaticales como los sustantivos, ¿ya?, nombres, ¿ya?, y también los adjetivos como acciones, los verbos como acciones. Ahí tenemos entonces la primera distinción. Vamos entonces a recordarla. Dice que lo que es el subrayado, dice, es una de las técnicas, ¿ya?, que ocupamos para la comprensión lectora. ¿Qué es el subrayado? Dice, indica mediante colores o marcadores la información más importante de un texto. Identificar primero la tarea que tenemos, el tipo de texto, ya sea literario o no literario. Y dos, distinguir información relevante según el tipo de texto, la ubicación dentro de las oraciones que constituyen el mismo texto. ¿Ya? Sustantivos, nombres y verbos, acciones. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que distinguir para utilizar esta técnica. ¿Ya? Recordemos que en esta clase, vamos a ponerlo con rojo, que está acá. Lo que vamos a hacer va a ser subrayar las ideas principales de un texto y la vamos a resumir. Vamos a discutir sobre ellas, sobre su utilidad o no, y vamos a hacer preguntas sobre lo leído que corresponden a preguntas de comprensión lectora. Bien, vamos más abajo. Veamos qué nos dice el chat aquí. Obvio, si ustedes pueden y tienen los medios para hacerlo, escríbanlo porque es muy importante, Siempre en una clase hay que anotar cositas, ¿ya?, guardar un registro. Recuerden que hoy día es 12 ya, de marzo y estamos en el curso de habilidades lectoras, ¿no?, de reforzamiento del lenguaje, y estamos viendo la técnica del subrayado. ¿Ya? Ahí me avisa si es que terminan de anotar esta parte azul que es muy relevante. ¿Ya? Su pantallazo, dice Sofía, de todas formas igual va a quedar ahí alojada en los videos ya de la clase. Pero hay algo importante ahí, Sofía, que nosotros aprendemos, los seres humanos aprenden también,
mediante la escritura, y eso es muy importante. Las habilidades motrices también son relevantes para su uso en cuanto a que movilizan, ¿ya? Cuestiones dentro de nuestro cerebro. De hecho, permiten también predisponerse a una mejor forma de aprender la escritura. Es muy importante la escritura en nuestros tiempos, sobre todo. ¿Ya? Después dice que lo pasa limpio. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Sí, 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 sí. Aquí tenemos una buena letra. Es parte también de una buena presentación, por lo menos lo que me enseñaban a mí cuando era más pequeño. Bien. Vamos a la revisión de contenidos. Técnica de subrayado. La finalidad, dice, de subrayar, estoy leyendo acá, es señalar las cosas importantes. No debes olvidarte de eso. Si subrayas todas las palabras del texto, equivale a no subrayar nada, ya que estás diciendo que todo es importante. Eso ya lo vimos la semana pasada y lo estamos recordando. Recordemos también que subrayamos para algo. Subrayamos siempre, como les voy a decir en todas las clases, subrayamos no solamente para comprender, sino que subrayamos para crear nuevos textos. ¿Ya? Y las técnicas de comprensión lectora, pues les voy a escribir aquí las técnicas de comprensión lectora, nos sirven para crear nuevos textos. Textos a partir de la información recolectada. ¿Ya? Muy, muy, muy importante eso, porque también nos habla de que la lectura es una actividad, es algo que no me tiene que llevar a mí a ser pasivo, sino que activo con la misma lectura. Aquí lo vamos a subrayar y vamos entonces a ver qué nos dice el chat. Muy bien, Alex. Exactamente, subrayar es como si hiciéramos un resumen excelente. Justamente eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a subrayar un pequeño texto para luego transformarlo, ¿ya?, en una pequeña presentación o en una pequeña, si uno lo quiere decir, una pequeña sinopsis del texto. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a bajar acá, Dice, antes de ponerte a subrayar, lee, analiza y comprende. Una vez que hayas hecho estas tres cosas, puedes subrayar, señalando siempre lo más importante o lo que quieras recordar. Esto también es relevante. Subrayar, señalando siempre lo más importante o lo que quieras recordar. Estas cosas que con una simple vista puedes tener en cuenta: datos, fechas, autores, referencias a leyes, cantidades, porcentajes, palabras clave, verbos y sustantivos contenidos en oraciones. ¿Ya? Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes, así que poner mucha atención, mucha atención, mucha atención. ¿Subrayaremos lo mismo entre una poesía y una noticia? Subrayaremos lo mismo. Vamos a poner acá. Sí, aquí. No. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que no? Porque una noticia es informativa y ¿qué es lo que era lo otro? Porque son diferentes, de diferentes tipos literarios. Claro, claro, claro. Son diferentes tipos de texto. Son muy diferentes, muy diferentes. No quiere decir ahí, por ejemplo, ahí tendré que retar. No, no, no lo voy a retar, sino que son distinciones que ustedes tienen que aprender. Ya, el chat, se me olvidó el chat. Ya, aquí Ana le dice no, porque en la noticia hay cosas importantes, en la poesía también hay cosas importantes. ¿Ya? Yo creo también que enterarse sobre las cosas bellas en una poesía también es tan relevante como ver una noticia. Pero tal como decía la compañera que estaba hablando recién, que no alcancé a ver su nombre, ¿ya? Son textos distintos. Julieta. Julieta, gracias Julieta. ¿Ya? Son textos distintos y por tanto plantean la información de distinta manera. ¿Ya?
Yo, por ejemplo, en una poesía voy a subrayar las metáforas que están ahí. Y, por ejemplo, en una noticia, yo podría subrayar las personas participantes de la noticia o también las fechas, que también son importantes ahí. Si ustedes se fijan, cada texto nos entrega información distinta, ¿ya? Una poesía, por ejemplo, nos va a entregar metáforas y nuevas formas para comprender la forma bella y estética. En cambio, una noticia nos tiene que dar información verídica, ya nos tiene que dar información que sea contrastable e información que nosotros podamos confrontar con distintas fuentes. Uno pertenece al ámbito literario como la poesía y el otro pertenece al ámbito no literario, ¿ya? Como lo es la noticia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos haciendo distinciones. Cuando ustedes entren a estudiar lenguaje, ¿ya? Estudiar lengua en este sentido, lo más importante son las distinciones, los conceptos, las distinciones, el cómo nosotros vamos a comprender el texto, son cosas que vamos a ir comprendiendo y aprendiendo en este entretenido y básico curso. Vamos más abajo a ver qué está preparado entonces en el aula virtual. La pregunta clave aquí y nuestra actividad central de la clase es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Podemos extraer información relevante, dice, del siguiente texto. Ahí Analia me está preguntando cosas que no son de la clase, ¿ya? Pero yo tengo, ¿cuántos? Ya 4 años de experiencia ya 4 años haciendo clase, ¿ya? No se preocupe, Analia. Yo sé que, de hecho, paréntesis, vamos a hablar de otra cosa antes de leer. A mí me dijeron que también era importante que nos presentáramos. La próxima clase, el próximo viernes, yo les voy a presentar un Power con cosas de mí. ¿Ya? Que yo sé que igual es difícil tener clases con alguien que no conocen, ¿ya? Pero estamos aprendiendo de a poquito, ¿ya? De a poquito, de a poquito, de a poquito. Y también me tengo que presentar. Yo sé que ahí pequé un error mío, que yo siempre empiezo al tiro así con todos los contenidos porque me gusta hacer clase también, pero a su vez también es importante que ustedes me conozcan y yo los conozca a ustedes, ¿ya? Así que, ojo, en la próxima clase nos vamos a dar un tiempito para hablar sobre nosotros, sobre dónde venimos y todas esas cosas que son importantes, ¿ya? Sobre todo para un primer medio que es nuevo para ustedes, ¿ya? Espero que lo podamos hacer. Bien, volvamos entonces a la tarea. Dice, podemos extraer información relevante del siguiente texto. Apliquemos la técnica del subrayado. Ahí me equivoqué, repetí texto, nada que ver. ¿Ya? Apliquemos la técnica del subrayado. Bien, primero, siempre cuando ustedes van a leer, hagan una exploración del texto. Ya, miremoslo así rápidamente. Vemos que es un texto de pequeña extensión y tiene dos dibujitos. ¿Ya? ¿Quién se imaginan que es esta señorita que está aquí? Vamos a mostrar acá. ¿Quién se imaginan que es? La autora. Muy bien. La autora de este texto, ¿ya? Que es un cuento, se llama Samantha Schweblin, con SCW y otras palabritas más, ¿ya? Ella es una autora argentina, ¿ya? Yo siempre trato de que ustedes también se familiaricen con los personajes, perdón, no los personajes, con los autores y las autoras, porque es muy bueno ver sus rostros a su vez, ¿ya? Sobre todo si es que están sonriendo. Y me encanta ver a la gente también sonreír y por eso les pongo a la autora sonriendo, ¿ya? Ella es bastante joven también, ¿ya? Bueno, para escribir cuentos, pero es una escritora que escribe textos muy entretenidos de ficción, cuentos fantásticos también, ¿ya? Tengo un par de libros de ella por ahí, ¿ya? También quizás lo podemos leer en otra clase, ¿ya? Pero vamos al texto. Mariposas. Yo ya les revelé hartas cosas. Les dije que era un cuento fantástico,
Y ahora vamos a ver los conocimientos previos que ustedes tengan. Sin leer nada, ¿qué piensan que va a decir el cuento? ¿Qué piensan que va a decir el cuento? ¿De qué hablará? Eso también es importante, Anotémoslos acá. Antes de leer, hay un momento, voy a anotarlo aquí, antes de leer, está un poquito bollado, antes de leer, vamos a hacer, las letras no salen, antes de leer, siempre es bueno hacerse preguntas para activar mis conocimientos previos. ¿Ya? Tenemos que el texto se llama Mariposas. ¿Qué significará? ¿Por qué se llamará mariposas esta cuestión? ¿Qué creen ustedes antes de leer? ¿Conocimientos previos, así, sin alboleo, como se dice? Quizás puede ser mariposas, algo relacionado con el amor, por sentir la mariposa de la guata, quizás, tal vez, o nada que ver. Puede ser. Todo sirve en este momento previo, estimada. ¿Ya? También podemos hablar sobre qué es lo que es una mariposa, ¿no? Es un bichito. ¿Será un bichito como fuerte o será un bichito frágil, la mariposa? ¿Ah? ¿Qué más? Frágil, profe, frágil. Frágil, muy bien, frágil también. También quizá, por ejemplo, su compañera lo asoció también con el amor por la fragilidad a su vez. Nosotros trabajamos, y recuerden, siempre el lenguaje con el lenguaje denotativo, ¿ya? Que también es el lenguaje de los textos literarios, ¿ya? Las mariposas son feas, dice Ignacia, ¿ya? Quizá habla de ella como una mariposa, puede ser. Hay muchas noticias que nos dan siempre los títulos, ¿ya? Yo puedo hablar de un título sin conocer el libro, por ejemplo, ¿ya? Siempre hay información que yo puedo rescatar y que me sirve a mí para después hacer un clic, para que con la expectativa que yo tenga del mismo texto. Puede ser que no hable de eso, puede ser que hable de eso. Vamos entonces a explorar el texto, el cuento. Ya lo vamos a leer ahora para ver si se cumplen esas expectativas. Pongamos mucha atención acá. Vamos a proceder entonces a leer. Tengo a alguien que tiene el audio prendido. No sé quién es. Sorry. Ya. Tranqui. Que vamos a leer, por eso te pido que cortemos un ratito ahí el audio. Mariposas. Voy a comenzar entonces a leer aquí, y por supuesto a subrayar. Vamos a subrayar con otro color que sea un verde. Verde. ¿Se nota? Sí, se nota. Ya, atrás. Dice, mariposas. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados, por ese color, ¿viste? Y esos piececitos. Están junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Ya, esperan ansiosos, voy a anotar eso porque quizás me pueden servir. Y también el nombre de los personajes. Sigamos acá. Calderón habla. Gorriti mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no, con la mía no se puede. Es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados. Vamos a ver esto, los chicos salen disparados. Ya más o menos me puedo hacer una idea de contexto. Riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Por alguna razón el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón.
que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Él une las alas y las sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se escape. Vas a ver cuando la vea, le dice Gorriti, sacudiéndola. Le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se aplastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta cuando intenta inmovilizarla. Para ver bien los daños, termina por quedarse con la parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la retire. Calderón la suelta, la mariposa cae al piso, se mueve con torpeza. Intenta volar, pero no puede. Al fin se queda quieta. Sacude cada tanto una de sus alas y ya no lo intenta más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartarla del pie cuando advierte que algo extraño sucede. Algo extraño sucede, algo extraño sucede, algo extraño sucede. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Cambiamos a amarillo. ¿Ya? Mira hacia las puertas y como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, éstas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abrazan sobre los padres que esperan. Piensa si irá a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse, las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se acerca mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizás, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo se le ocurre tocar a la pobre mariposa para empezar? ¿Cómo se le ocurre tocarle la pobre ala? No, maldita que... Malvado, malvado. Malvado, malvado. No, no, no. Imagínese la agonía que sintió la mariposa al que le arrancaron la ala. No, qué mal. Así es. Pobrecita mariposa. Así es, así es. Vamos a hacer la pequeña recolección ya, de información para ver cómo nos queda el resumen. Veamos acá. Más reacciones, más reacciones, más reacciones. ¿Ya? Quede mal, dice Constanza. ¿Ya? Más mal vamos a quedar al último, no se preocupen, no se preocupen. Así que respiren y mantengan la calma. No se preocupen, más mal vamos a quedar al último, como que me preocupo más. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a poner entonces resumen acá. Vamos a escribir, espero que funcione esto. Funciona. Resumen de mariposas. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar entonces la técnica de subrayado y vamos a darnos cuenta sobre qué cosas subrayamos. ¿Ya? Vamos a poner como número 1 y vamos a comenzar a recolectar información. 1. Uy, salió por el otro lado, no sé por qué. ¿Ya? Los padres, vamos a poner entre paréntesis, Calderón y Gorriti esperan en la puerta de la escuela a sus hijos. ¿Qué más pasa? 2, se sienten ansiosos mientras comentan las tareas escolares. ¿Ya? ¿Qué más pasa ahí? ¿Quién me puede ayudar
está ahí también el subrayado para que se puedan basar en la respuesta. ¿Qué más pasa como número 3? Veamos ahí, ¿qué más pasa como número 3? ¿Qué más pasa en nuestro cuento? Número 3. Más abajo. ¿Qué más pasa en nuestro cuento como número 3, chiquillos? Veamos qué nos dice el chat. Veamos qué nos dice el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente. Se abren. Vamos a poner aquí. Se abren las puertas y los niños salen. ¿Ya? Disparaos. Ya. 3. Ah, pero eso no pasa antes. Primero, Calderón, ahí yo no me equivoqué, ¿viste? Tengo que seguir bien la técnica. Primero Calderón se encuentra con una mariposa. Eso es lo primero, antes de que salgan. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí estaba comentando cómo iban a salir. Pero lo primero ahí es decir que Calderón se encuentra con una mariposa, la captura y en su manipulación la aplasta. La daña, primero la daña y luego la aplasta. ¿Ya? Los padres todavía siguen esperando, Sí, claro, después sucedió la tragedia. Vamos más abajo, más abajo. Ya, la mariposa cae al piso, por supuesto. Ya, y la pisa con firmeza. Luego, algo extraño sucede. Vamos a ver el punto 4. Vamos a escribir el punto 4 entonces. Algo extraño sucede. Muy importante eso, muy importante eso. Algo extraño sucede. Ya. Cientos, vamos a escribir eso como 5, cientos de mariposas salen, ¿vale? Que parecen ser los niños que tanto esperaban. ¿Ya? Vamos a poner número 6. Calderón no se atreve a quitar el pie de la que ha pisado, temiendo que sea su hija. Bien, ahí tenemos el resumen de las cosas que suceden dentro, ¿ya?, del cuento, y podemos transformar toda esta información en una pequeña sinopsis. Vamos a escribir aquí abajito una sinopsis. Es una visión general de todo lo que sucede y una invitación también para la lectura. Bien, ya vamos a construir ese texto, chiquillos. Nos quedan 3 minutos de transmisión. Les voy a pedir que se desconecten para luego reconectarnos a la clase. ¿Ya? Les voy a pedir entonces que se desconecten. Voy a pausar aquí la grabación. Bien, en esta segunda parte de la clase vamos a recordar algunas cosas. ¿Eh? Vamos a admitir también a los compañeros y vamos a continuar. Recordemos siempre qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es aprender técnicas de comprensión lectora. Estas técnicas tienen que ver con el análisis y también con esta idea que yo siempre les digo, que es que nosotros leemos para crear nuevo contenido. ¿Ya? ¿Cómo vamos a leer? Aplicamos el subrayado, entonces, identificamos primero el tipo de texto, texto literario, texto no literario, porque cada uno de ellos, ¿ya?, nos va a entregar información distinta. Dimos también el ejemplo de la información que nos puede entregar una poesía y la información que puede entregarnos una noticia.
Ya, la noticia, por supuesto, tiene que ser veraz y tiene que entregarnos argumentos también, situaciones reales. En cambio, la poesía nos entrega belleza y nos entrega metáforas a su vez, ¿ya? Por ser un texto literario. También tenemos que distinguir la información relevante según el tipo de texto, ya ubicar las oraciones y los elementos que nos parezcan más importantes. Recuerden que esto es una elección que ustedes hacen. Esa elección está respaldada por los sustantivos y los verbos que conforman entonces las oraciones de cada uno de los párrafos. Dijimos que la técnica del subrayado ya nos sirve para crear nuevo contenido y comenzamos a leer este texto de Mariposas. ¿Ya? Este texto de la escritora argentina Samantha Schweblin, que ella entonces nos indica cómo se escribe de algún modo un texto de ficción. ¿Ya? Bien, hicimos un resumen. Vamos a leer el pequeño resumen entonces. Dice, los padres de Calderón y Gorriti, esperan en la puerta de la escuela a sus hijos. 2, sienten ansiosos mientras comentan las tareas escolares. 3, Calderón se encuentra con una mariposa, la captura y en su manipulación la daña y luego la aplasta. 4, algo extraño sucede. Yo les dije que eso era muy importante, ese rasgo de extrañeza, muy importante. Cientos de mariposas salen, que parecen ser los niños, ¿cierto? ¿Qué tanto esperaban? Dice, Calderón no se atreve a quitar el pie de la que ha pisado temiendo que sea su hija. Excelente. Vamos a hacer entonces una pequeña sinopsis. Ya, vamos a escribir con azul, sí. Azul. Ya, ahí. Vamos a hacer una pequeña acá. Sinopsis. Vamos a escribir entonces en el cuento mariposas, vamos a poner entre comillas, mariposas. 2 padres esperan la salida de sus hijos de la escuela. Mientras conversan, una mariposa se acerca a ellos. Uno de los personajes la manipula y la mata. Algo extraño sucede. Se abren las puertas. Ya, se abren las puertas. Ya, se abren las puertas. Y se abren las puertas. Vamos a meter acá. Se abren las puertas y miles de mariposas salen de la escuela. Parece ser que los niños son las mariposas y el protagonista teme haber matado a su hija. Ahí tenemos entonces todo lo que sucede en el cuento. ¿Ya? Si se fijan, acabamos de crear otro texto. ¿A partir de qué? A partir de los subrayados y a partir de la información misma que me dio el cuento. ¿Ya? ¿Cómo no entendí? Dice Antonia. Antonia, lo primero que hicimos, vamos a recordar todo el procedimiento. Dígame. La sinopsis es cuando uno lee un libro en la parte de atrás, ¿cierto? Sí, es parecido, Es una presentación más que nada de un texto, una sinopsis. Buena observación. Vamos a recordar todo el procedimiento. Lo que hicimos ya fue leer un texto que se llama Mariposas. ¿Ya? En él, primero trabajamos los conceptos previos, ideas previas sobre el texto. Lo fuimos leyendo y lo fuimos subrayando para luego ordenar aquí, en el resumen, ordenar cada una de las cosas que sucedían y luego crear
crear un nuevo texto, que es la sinopsis que está acá. ¿Por qué lo hice así? Porque cuando nosotros leemos, sacamos información, pero ojo, cuando sacamos la información, y siempre les voy a recordar la misma idea, la sacamos para crear nuevos textos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, para poder comprender todo el texto, una nueva redacción como esta que está acá, me va a servir para comprender todo el texto. Claro, 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 claro. Ahí, en cuanto a la imaginación, ¿ya? Tenemos que seguir la mano de la autora en este caso, y ella nos va a presentar esto extraño que sucede. Recordemos que es un texto de ficción y es un texto de literatura fantástica. Entonces, lo extraño es algo que va a suceder. Cuando uno lee un texto fantástico de ficción, siempre se presentan a los personajes en un ambiente cotidiano, pero después sucede algo extraño y hay un cambio entonces, ¿ya? Ese cambio generalmente suele ser monstruoso o suele generar algo de temor, tal como lo vimos aquí en el cuento entonces de Mariposas. Bien, así entonces es como tenemos que trabajar, chiquillos. Siempre recordar esa idea de que leer, había prendido aquí la cámara, leer nos sirve para crear nuevos textos y para comprender mucho mejor. Bien, vamos entonces más abajito, más abajito, más abajito, más abajito. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál creen ustedes? Aquí en las preguntas de cierre, estamos en el momento del cierre de la clase, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que fue el tema del texto? ¿Qué podemos nosotros sacar como conclusión del cuento Mariposas? ¿Cuál fue el tema del texto? Profe, sé que no tiene nada que ver con lo que preguntó, ¿Ya? pero mi mente me ¿Ya? hizo como que hacerle una teoría por qué los niños estaban transformados en mariposas. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, cuéntame. A mí me gustan mucho los libros de fantasía y podría ser, si lo separamos muy al ámbito de lo normal, tipo escuela de magia y los niños terminaron transformados en mariposas. Puede ser, puede ser, puede ser. Siempre lo esencial de un texto literario, estimada, ahí es que uno lo puede interpretar. Y la interpretación es abierta, ¿ya? Siempre uno tiene que interpretar, eso sí, hay algunos límites de la interpretación, pero esos límites se ganan en cuanto a la información misma que me da el texto. ¿Ya? Ahí yo te podría decir quizá lo de la escuela de magia puede ser un poquito lejano porque no se menciona acá, pero perfectamente puede ser una interpretación válida también. ¿Ya? También puede ser el tema de los padres, ojo ahí, porque cuando yo tengo que evaluar el tema de un texto, ¿ya? Yo tengo que hacer una síntesis de todo y una interpretación. ¿Ya? Y una interpretación. ¿Ya? Quizás el texto literario a mí me sirva para plantear otras cuestiones. Por ejemplo, el cuidado de los hijos. ¿Ya? Los hijos como una metáfora de la fragilidad en cuanto a las mariposas. También es una lectura que podemos hacer. ¿Ya? Recuerden siempre eso, un texto literario sirve para interpretarlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo interpreto? Lo interpreto a partir de la información textual que me entrega. También puede ser eso, también puede ser que hay un sufrimiento detrás, como dice Ignacia, ¿ya? Y todos esos elementos que ustedes me entregan nos pueden servir como temas del texto, ¿ya? Hay algunos que están más cercanos a la información textual o no, ¿ya? Pero, de todas formas, igual sirven como interpretación. Veamos aquí. Ahí, sobre la alucinación, no sé si estará como bien, ¿cómo se llama? Bien exacto, dado que la información textual no me la entrega el texto, ¿dice? Ya, muy bien. La fragilidad dice cuando uno es grande y algo te daña. Fua, dice Ignacia. Claro, la interpretación nos sirve para eso. La literatura también nos sirve de algún modo
para crecer, chiquillos, y ese crecimiento lo tenemos que hacer también en base a la información textual que nos entrega. Muy bien, excelentes interpretaciones, me gusta mucho que lo hagan. Número 2 dice, ¿fue útil guiarse por los subrayados para las preguntas de comprensión? ¿Fue útil para crear aquí el resumen o no? ¿Habrá sido útil? Vamos a ver qué nos dice el chat. Vamos a ver. Igual leer te ayuda mucho para la comprensión, dice la comprensión. Sí, por supuesto, también dice Constanza. La lectura y los subrayados nos sirven para decir, ya, esta es la información que a mí me sirve y esta es la que no, para crear un nuevo texto. En este caso, creamos una sinopsis. Excelente, excelente. El resumen va a estructurar entonces la información y yo voy a poder discernir qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. Excelente, excelente, excelente. Y número 3 dice, describe con tus palabras cómo realizamos el resumen en conjunto. A ver, ¿quién podría resumir todo lo que hicimos? Todo lo que hicimos. A ver, si se acuerdan, tienen la pantalla ahí como material. ¿Quién se acordará de lo que hicimos en esta clase? A ver, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? A ver. ¿Quién podrá hacer casi como una síntesis de todo? Así como ya, primero hicimos esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro. ¿Quién podrá ayudarme en ese sentido? Chiquillos, chiquillos, vamos, nos quedan unos minutos. Unos minutos, me gustaría que hiciéramos como una síntesis, así, una descripción de todo lo que hicimos. A ver. ¿Qué podrá hacer? Veamos aquí qué nos dice el chat. Hicimos mucho, dice aquí Analia. ¿Ya? Pero uno lo puede también sintetizar, por supuesto. ¿Ya? Primero, lo que hicimos fue explorar nuestras experiencias previas. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, pero esa es la conclusión. Yo quiero que veamos el proceso. ¿Ya? ¿Ya? Practicamos, por supuesto, la técnica del subrayado, pero como primera cosa, lo primero que vimos fue las preguntas previas, lo voy a subrayar acá con rojo, las preguntas previas, y determinar el tipo de texto. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto era, chiquillos? O sea, rápidamente, ¿qué tipo de texto leímos? ¿Mm? ¿Qué tipo de texto? ¿Un texto literario o no literario? Veamos acá. Un texto literario, muy bien. Un cuento. Un cuento y específicamente un cuento fantástico. Excelente, excelente. Fuimos leyendo acá, ya, extrayendo información relevante, ya, acciones propiamente tal, que hacían los personajes, y después las resumimos aquí como pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasos que nos relataban todo lo sucedido en el texto, todo lo que sucedió en el texto, entonces lo pudimos resumir aquí. Para luego, sí, también hicimos la diferencia, por supuesto, entre lo literario y lo no literario, para luego crear una pequeña sinopsis, un pequeño nuevo texto, ¿ya? Una relectura, una reinterpretación de lo que acabamos de leer. ¿Ya? El cuento Mariposas, dos padres que esperan la salida de sus hijos de la escuela. Mientras conversan, una mariposa se acerca a ellos. Uno de los personajes manipula y la mata. ¿Ya? ¿Sí? Algo extraño sucede, dice. Se abren las puertas y miles de mariposas salen de la escuela. Parece ser que los niños son mariposas y el protagonista teme haber matado a su hija. ¿Ya? Ahí tenemos este cuento un poquito macabro, si ustedes lo pueden decir. ¿Ya? Pero también una buena muestra, una muy buena muestra de lo que es un texto literario y específicamente un texto de ficción, donde les comentaba que los personajes comienzan con una situación, ¿sí? Una situación cotidiana para luego fantástico. ¿Bien? Veamos qué nos dice el chat. El resumen con ese dice ahí, muy bien. ¿Ya? Hay que cuidar la ortografía también. Y bueno, eso hicimos entonces en esta clase. Aplicamos la técnica del subrayado a este pequeño texto. La próxima clase, vamos a seguir construyendo este tipo de resúmenes, pero lo vamos a hacer también de una manera mucho más interactiva. Vamos a ver cómo podemos aplicar la tecnología para seguir aprendiendo en este contexto entonces de pandemia. Bien, chiquillos, espero que les haya gustado la clase, esta clase de la técnica de subrayado.
¿Ya? Espero que hayamos tenido también harta interacción y hartos aprendizajes. Y hay alguien que no me apaga el audio y ya se lo apagué. ¿Ya? Veamos aquí qué nos dice el chat. El micrófono dice Ignacia, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces la próxima clase, como les comentaba, vamos a seguir leyendo, a seguir subrayando y a seguir determinando cuál es la información relevante para sobre todo, que es la idea de este curso y es la idea también de la comprensión lectora, crear nuevos temas. Bien, excelente. Nos comenzamos a despedir y nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao. Chao, 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 chao. Dejamos acá de... Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Ya, Cuídense, que tengan chao, lindo cuídense día. ustedes también. Muy lindo Chao, día. profe. Bien. Chao, 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 chao. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.